Ay, rayos. Bueno, espero no olviden todo que anteriormente. Rayos, bien hecho. Bien, bien dice. Las historias de vida permiten un referente interpretativo, mediante el cual la experiencia del sujeto otorga mediante la narrativa un sentido al fenómeno, ya que revela relatos personales de modo que da prioridad a las explicaciones individuales de las acciones más que de los métodos eh, que filtran y ordenan las respuestas por categorías conceptuales. Esto básicamente dice que estas historias de vida nos sirven para interpretar, dice ya, mediante la experiencia que el sujeto nos cuenta, se establece a partir de una narrativa, es decir, un orden de las cosas. Una narrativa es eso, o eso es principio, desenlace y final, ¿no? Eso es cuando una persona te cuenta sobre un caso determinado, una autobiografía, pues, es decir, te cuentas, le preguntas, ¿cuál es tu historia? Te va a decir, yo nací en tal lugar, tal fecha, voy a empezar desde el inicio, voy a empezar a principio, desenlace y final. No, eso es una narrativa, ¿no? Esta narrativa le da un sentido, es decir, un orden, ¿ya? Es decir, no puede hablarte de fútbol y hablarte de física cuántica, ¿no? Tiene que haber un orden en el sentido de lo que se está diciendo y en cómo tú puedes encaminar esto. De hecho, aquí sí puedes intervenir. De base, puedes decir a la persona, ¿sabe qué? Cuénteme su experiencia en el mercado, cómo lo ha recibido la demás gente, los otros comerciantes cuando usted ha llegado. eh, Él te dirá, me ha recibido bien, o he tenido un problema, o no era muy aceptado, cosas así, ¿no? Ahora, hablando, por ejemplo, por orden de antigüedad, si quiere, voy a preguntarle al vendedor más antiguo, o al, o al asociado más antiguo del mercado, y te dirá, mira, cuando hemos empezado esto era, no había puestos, habían solo carpitas, las cosas así. Te va a contar desde su perspectiva, ¿no? Cómo ha cambiado y avanzado las cosas. Y es básicamente esto lo que nos permite, junto con el otro método de etnografía, viendo estos dos, realizar una máxima expresión cualitativa, porque nos permite, uno, adentrarnos a nosotros a partir de la etnografía, adentrarnos a nosotros a un contexto, y dos, sacar lo más importante a partir de la experiencia de los componentes de ese contexto, ¿no? Entonces, eso es importante, el poder recabar experiencias que nos puedan servir para investigación, ¿ya? Que nos puedan dar una situación que interpretar. Cuando hablamos de interpretar, digamos, si uno más uno, bueno, uno más uno es dos, entonces, pero interpretamos, decimos, uno más uno resulta ser dos, pero ¿de dónde han venido estos dos? De la suma de estos dos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de interpretaciones, es que a partir de esas experiencias nosotros podemos sacar conclusiones, podemos ver eh, las, las generalidades de un determinado fenómeno a partir de las experiencias de aquellos que han estado presentes en el fenómeno. Por ejemplo, cuando ha habido hace tiempo un sismo acá, ¿no? Un sismo acá de 3.8 en Richter, y la gente contaba sus experiencias, ¿no? Que en mi zona se derrumbó una casa, que hubo un herido en mi zona, que hubo un este. Entonces, tú puedes interpretar esto como que el sismo ha sido relativamente fuerte, porque existen derrumbes de casas, existen aperturas de tierra, existen heridos, existen fallecidos. Entonces, a partir de estos testimonios, se interpreta incluso magnitud del terremoto, del sismo. Bueno, no sé si me dejo entender con ese ejemplo. Bueno, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas, compañeros?
Ya sé. Ahorita se me va a ocurrir algo. Bien, continuemos entonces. Miren, miren, es la última, ¿no? Interacción simbólica. El nombre de esta línea de investigación sociológica y sociopsicológica lo acuñó en 1938 Herbert Blumer. Su centro de interés son los procesos de interacción, la acción social que se caracteriza por orientación inmediata recíproca. Las investigaciones de estos procesos se basan en un concepto particular de interacción que hace hincapié en el carácter público de las relaciones sociales, como se muestra en la posición de desarrollo a partir de la tradición pública del pragmatismo. A ver, vamos a ver esto. Dice, interacción simbólica. Dice que lo que le interesa a esta manera de, o este método de investigación cualitativa, básicamente es la forma de interacción, es decir, cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. Eso se llama acción social. El hablar con alguien es acción social. El caminar y salir con alguien a tomar un café también es acción social. El ir de fiesta, beber una chela y todo lo demás también es acción social. También este, el hecho de ir con los amigos a ver un partido de fútbol también es acción social. El platicar sobre cualquier tópico existente también es acción social. Entonces, lo que nos importa acá es ver cómo es que estas interacciones se pueden generar, a partir de qué, ¿no? Lo que estudiamos son estos procesos. ¿A partir de qué se generan? Mayormente se generan a partir de un interés común o de un espacio. Por ejemplo, un interés, llámese el anime, llámese la música, llámese cualquier cosa. A partir de estos espacios es que tú puedes conocer gente, porque tú estás en un lugar donde no solo a ti te gusta eso, sino que hay muchas personas que también comparten o difieren también de tus gustos, ¿no? Entonces, todos estos procesos se generan por dos razones. O, o compartes el mismo espacio con alguien, o tienes un interés en común. Como ya decíamos, el anime, la música, este, la ropa, la moda, qué sé yo, un montón de elementos importantes. Y en cuanto a los gustos en común o a los factores en común. Mientras que los espacios son lo que decíamos anteriormente. Si yo comparto un espacio con un japonés y ese tipo viene a ponerme su cultura de ver cómo vive, o bien yo lo adapto a la mía, es decir, hago que el japonés sea menos disciplinado, que sea menos ordenado, que le eche más a la hora boliviana, ¿no? Eso yo también, a partir de interacción social, lo he modificado al japonés, ¿no? O el japonés puede modificarme a mí, hacerme más disciplinado, más puntual. Bueno, no soy impuntual, pero digamos que sí, de los bueno, con la mayoría de la gente, ¿no? En realidad es eso, ¿no? En realidad estas acciones sociales se desarrollan en un campo muy importante que la investigación cuantitativa estudia, ¿no? Interacción, ¿qué quiere decir? Convivir, confraternizar, hablar, actuar y en base a ello concebir nuevas ideas, concebir nuevos conceptos, ¿no? Entonces es básicamente que a través de estos símbolos, llámese, por ejemplo, la escuela o la carrera es un símbolo por el cual ustedes están interactuando. Ustedes hacen grupos, ustedes hacen trabajos. Entonces, eso también es interacción y es acción social porque tiene que ver con un elemento de práctica, pero un elemento de práctica no individual, sino colectiva. Y lo colectivo siempre va a ir de la mano con lo social. Entonces, básicamente, esto nos dice que a partir de símbolos, a partir de factores, llámese en común o llámese dispares, pero a partir de estos factores se conciben nuevas formas de interacción.
donde nosotros podemos obtener información que nos pueda servir para la investigación que estemos realizando, ¿ya? Es siempre importante conservar eso o tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque a través de estos procesos de interacción puedes rescatar mucha información involuntaria sin que el entrevistado o el objeto de estudio tenga que decir una palabra. Es más un factor de observación que te dice, bueno, vamos a observar el comportamiento de X individuo sobre tal cosa. Entonces, vamos a decir, el individuo se comporta de tal manera, ¿no? Hablando un poquito de experimentos, ¿no? Pero es igual en este tipo de interacción, porque tú no eres un observador pasivo de esos que cruzan los brazos y observan, no, eres un observador activo, porque igual estás interactuando, eres parte de ese espacio social en el cual tú estás estudiando y estás interactuando con otros, buscando saber información eh, involuntaria, porque la persona con la cual estás interactuando básicamente no sabe que tú vas a usar la información que ya te dé para una investigación. Tú lo haces eso de manera individual, ¿no? Pero has usado ese concepto de interacción para poder establecer un criterio de investigación cualitativa, ¿no? Bueno, estos son los métodos de investigación cualitativa. Como pueden ver, hay diferentes tipos y diferentes maneras de llevar una investigación cualitativa. Ahora, si alguna de ellas se acomoda a sus monografías, pues bienvenido, significará que lo del taller no está siendo en vano. Mi papel es darles un poco más de eh, contexto respecto a la metodología de la materia, si bien lo del arquitecto es la parte teórica y poder revisarlo de sus monografías, a mí es reforzar con metodología lo que se avanza, ¿no? Entonces, de tal manera que, a ver, vamos a ver qué más encontramos. Dice, elementos a cumplir para la ejecución de un método cualitativo, ¿no? Con esto habíamos ya, nos queda un poquito más. Bueno, miren, los elementos que debemos cumplir. Hay siempre reglas, ¿no? Y estas son las reglas para realizar investigación cualitativa. Dice, definir claramente el tipo de investigación cualitativa. ¿Cuál de estos tipos anteriores que hemos visto puede acomodarse mejor a la investigación? Dos, justificar la pertinencia y las relevancias del método y las técnicas utilizadas. Justificación, algo que ustedes ya han hecho, ¿no? Pero en este caso vamos a especificar de por qué dicha técnica, por ejemplo, la de la etnografía, es importante para tal estudio, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué es que es necesario aplicar esta técnica? Por eso, cuando hablamos de pertinencia, vamos a hablar de por qué es requerido, por qué es necesario. De relevancia, de por qué es importante, por qué es imprescindible aplicar dicha técnica cualitativa, ¿no? A ver, y las técnicas también para el estudio, ¿no? Eso vamos a ver ahorita. Definir con claridad los participantes del estudio y el rol del investigador. Por ejemplo, como ya les decíamos, los participantes del estudio no son otra cosa que la población y muestra. Y el rol del investigador, decíamos, que en una no participas, en la fenomenológica no participas y describes tal como está. En la interacción, pues tú interactúas y participas. En la etnografía puedes participar o no, y lo mismo en la primera que vimos también, ¿no? Entonces, y por eso te dice que uno, definas a la población y muestra, y dos, definas qué papel vas a tomar tú como investigador, ¿ya? Dice, elaborar un instrumento cualitativo donde se explica la relevancia y validez, tanto interna como externa, que permitan validar los hallazgos. Esto es básicamente una ficha de observación, ¿ya? Una ficha de observación o una entrevista, ¿ya? O un parámetro de entrevista, si vas a usar experiencia, pues tienes que, este instrumento es la entrevista, ¿no? Donde le haces preguntas importantes, ¿no? A tu entrevistado y le dices que te hable solo de estos temas, ¿ya? Solo de las preguntas importantes. Por eso dice, elaborar un instrumento cualitativo, llámese entrevista, llámese ficha de observación también, ¿no? Donde se especifica relevancia y validez, ¿no?
de por qué es importante. En el avance siempre vamos a ir con importancia o la trascendencia y validez. O sea, validez significa en cuánto nos puede ayudar bueno, intervención de la muestra, ¿no? Cuán válido, ¿cuál es la palabra que busco? Factible puede ser, cuán factible es la respuesta, ¿no? Tanto interna como externa, que permitan validar los hallazgos. Aplica el instrumento propuesto en el método cualitativo elegido, ¿no? Entonces, ahora tenemos que, ya hemos definido el tipo de investigación, ya hemos justificado el por qué es importante y necesario, ya hemos definido al rol del investigador, o sea, nuestro rol como investigadores y nuestro objeto de estudio, ¿ya? Ya hemos definido, ya hemos hecho nuestra entrevista, ya hemos hecho nuestra fichita de observación para ver qué vamos a observar o qué vamos a preguntar. Y ahora, vamos a aplicar esto, ¿no? Todos estos lo vamos a aplicar. Aplica el instrumento propuesto del método cualitativo elegido, ¿no? Aplica el instrumento propuesto de entrevista para experiencia de vida, ¿no? Entonces, ya hemos cumplido con esta parte. Bien. Dice, instrumento cualitativo. Se realiza un guión de entrevista, ¿no? El cual puede ser validado por expertos o a través de una prueba piloto. A ver, un guión de entrevista son posibles preguntas que puedes pedirle, por ejemplo, al arquitecto. Estas preguntas estarán bien, él toma el papel de experto y te dice, no, ¿sabes qué? Para tu estudio cámbiame esta pregunta o esta otra pregunta, ¿no? Bueno, una tesis en mi caso, por ejemplo, para establecer yo mis preguntas, pues fui con la tutora y le dije, Lick, ¿esto está bien? Y ella me dijo, no, o me dijo sí o no, dependiendo de la situación, ¿no? Ahora, prueba piloto, es decir, entrevistas a alguien, por ejemplo, y ves cómo resulta. Si es que realmente cumple con los parámetros de tu investigación o si es que hay que reformular la pregunta. No, eso es básicamente una prueba piloto, ¿ya? A ver, las preguntas deben ser congruentes con los temas variables que se pueden investigar. Congruente, ¿qué quiere decir? Es relacionado, necesario, ¿ya? ¿Por qué? Como les decía, no pueden hablar, no pueden entrevistar a un futbolista sobre física cuántica, ¿no? Si su investigación dice que estamos investigando manzanas, las preguntas no pueden hablar de naranjas, ¿verdad? Entonces tienen que hablar de manzanas porque es básicamente las variables que pretenden investigar. Ustedes pretenden investigar sus temas, pues entonces hagan preguntas relacionadas a sus temas, ¿no? La investigación cualitativa tiene la flexibilidad de permitir que se agreguen o cambien algunas preguntas durante la conversación para profundizar o ser más puntual. Es decir, a diferencia de una encuesta, por ejemplo, cuando se hace una encuesta, compañeros, las preguntas ya están hechas y no le das la oportunidad, no tienes más bien la oportunidad de formular alguna pregunta o reencaminar una pregunta porque ya está puesta en el papel o en el formulario, si es digital o en el papel, ¿no? No le dices, no le explicas al encuestador ese ratito, quiero que coloques esto o esto puedes colocar porque sí, no, no es eso, ¿no? En cambio, en la entrevista, en tanto vas conversando, se te pueden ocurrir unas preguntas sobre las que ya tienes para poder encaminar de mejor manera la conversación, ¿no? Darle otro sentido si quieres, o puntualizar algún otro punto importante que ahí se haya tocado durante la conversación tras la respuesta de tu entrevistado, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Ahora, aquí ya tenemos técnicas de recolección de datos, entrevistas a profundidad, ¿ya? Análisis de contenido, que básicamente, entrevista a profundidad, o sea, hablar de un fenómeno con una persona experta en el tema o que estés relacionada con el tema. A profundidad depende de ti, la profundidad de análisis de contenido son dos cosas a partir de los medios sociales, es decir, analizar el contenido de un críptico, ¿no? Por ejemplo, cuántas palabras tiene, qué colores está utilizando, qué significan esos colores, etcétera. Eso es contenido. Puedes analizar un programa de tele, puedes analizar
un jingle de radio, una canción, puedes analizar un video, ¿no? Tal como se hacen esas videoreacciones, ¿no? Las videoreacciones, digamos, escucho una canción y yo hago una videoreacción en vivo, ¿no? Que me parece buena la canción, ¿no? Que los colores, las tomas, que los ángulos, ¿no? Etcétera. Eso es análisis de contenido. Ahora, grupos de enfoque habla referido a básicamente estructurar elementos o grupos que nos permitan responder diversas variables, por eso se llaman grupos de enfoque. A uno puedes preguntarle una cosa y a otro grupo diferente puedes preguntarle otra cosa relacionada al tema y ambos van a responder. Haciendo una fusión de ambos, pues tienes la investigación cuantitativa realizada, ¿no? Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué es un grupo de enfoque? Dice, un grupo de enfoque es elaborado por un pequeño grupo de personas sobre un tema específico, ¿no? Como les decía, puedes preguntarle algo a un grupo con la finalidad de identificar tendencias o percepciones y opiniones expresadas que se revelan a través de un análisis sistemático del grupo. Es decir, como les decía, puedes preguntarle algo a un grupo, ¿no? Preguntarle algo a un grupo de personas y estos te lo van a contestar de acuerdo a su percepción. Y puedes formar otro grupo a su vez que tal vez va a tener percepciones diferentes hacia esta misma temática, ¿no? Eso a través de un análisis sistemático del grupo. Es decir, una vez realizado, realizados, realizados las preguntas a los grupos, tú haces un análisis sistemático, es decir, un análisis de cuál opinión es más relevante, si quieres por orden de relevancia, por orden de también de número de participantes, es decir, el grupo que más opina o que más está a favor, pues tiene más peso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Vamos a ver, estos son grupos de enfoque. Bueno, ahora, finalmente, diseño general, ¿no? Pasos para la investigación. Ya, tenemos ya la entrevista diseñada, ¿ya? Bueno, diseño general, o sea, ya estableciendo objetivos específicos, todo esto, ¿no? La selección de población y muestra o participante, ¿ya? El diseño del guión de la entrevista, sobre qué vas a hacer, cuántas preguntas van a hacer, sobre qué van a tratar preguntas igual. Rol del moderador. A veces no es necesario tener un moderador, ¿no? Pero un moderador, un supervisor que pueda guiar la entrevista o el debate, si es que hay debate o entrevista, puede decirle, no, limítese a esto, no, limítese a responder sobre esto, limítese a esto. O al entrevistador, no, no haga esta pregunta, sino considero esta pregunta o se detiene, ¿no? Selección del espacio físico, ¿dónde se va a realizar? ¿No? En un lugar cómodo, ¿no? En un lugar cómodo para ambos, donde puedan platicar y hacer una sesión de Zoom, Meet, ahora que es lo habitual, siendo físico, tal vez en un café o en un parquecito, donde sea la sesión tranquila, ¿no? A nadie le gusta ser entrevistado, por ejemplo, en una discoteca, ¿no? A ver, uso de equipo, ¿no? Llámese, un segundo, por favor. Listo, ahora sí, disculpas, mi gato tiene un problema. Bueno, uso de equipo, ¿no? Desde, desde lo técnico, grabadoras de voz, libretas de campo, cámaras, todo esto tiene que ver, ¿no? Transcripción de la información, ¿no? Transcripción de la información, o sea, todo que has obtenido tienes que transcribirlo, tal cual, ¿ya? Y el análisis de datos. A partir de los testimonios se concluye que, digamos, ¿no? Tal fenómeno ocurre porque según esto se expresa de esta manera. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, hablamos del fútbol, ya. Digamos, yo entrevisté a personas sobre el fútbol. Eh, Tras testimonios recogidos en análisis de datos, tras testimonios recogidos, podemos decir que
El fútbol es entretenido para las personas porque es un deporte que conglomera gente, ya, digamos, puede ser. Ok, ya, estoy divagando, pero puede ser así, ¿ya? Bueno, esto es todo, chicos. Esto es todo. Ya hemos terminado el tema por el día de hoy. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Preguntas, dudas, declaraciones, algo? ¿Nada? Compañeros, me va a ocurrir preguntar a quien sea. ¿Todo claro? Mm, Bueno, si todo está claro, me queda solo una cosa por hacer y es compartir con ustedes esto. ¿Dónde está mi carpeta? Eh, bueno, a ver, vamos a ver un pequeño fragmento de la saga de Asgard porque me interesa compartirles esto. De odio y dirigía a mi Ken. No me padre. ¿Acaso el se ha alejado de mí? Y siento que mi cosmo quiere fuerza. Su odio ha desaparecido. Ahora me invade el espíritu y la determinación. Date prisa, Sean. Dime, dijiste que desearías volver a verme sin padre. Seguramente podrás ver. Mm, Tú sigues. Fénix, quiero saber si lo que dices es cierto. Él combatió como... No, entonces, solía estar lleno de odio, Mimi. Por eso entiendo tu proceder perfecta. Lo quiero. Quería que tú lo entendieras. Tú estabas lleno de odio, en tanto yo confiaba en el futuro. Esa podría ser la razón de que mi cosmo fuera superior al tuyo. ¿En el futuro? Así es. Este mundo está lleno de maldad y repleto de un dolor y un sufrimiento interminable. Pero tengo amigos valiosos en este mundo con quienes compartir el tiempo que vivimos. Creo que si amamos este mundo y combatimos con esperanza, cualquier sueño puede convertirse en realidad. O debería decir que lo creo por mis amigos que tanto quiero. Quería que tú lo entendieras. A mí me costó lágrimas y sufrimiento. Yo una vez estuve equivocado, Mime.
Por eso entiendo tu proceder perfectamente. Muy bien, muy bien, con esta pequeña reflexión quiero finalizar la clase. Y es importante siempre entender que a veces, bueno, las cosas son difíciles, pero que tenemos que ser valientes y agradecer que estamos vivos ahora y dar lo mejor de nosotros en este tiempo. Tal como decía, es mejor agradecer por lo que tenemos que simplemente ponerse a reclamar por lo que no tenemos, ¿no? Entonces, tal como se decía acá, que es importante siempre tener amigos, confiar en ellos, confiar en la gente y darle y tener oportunidad de mejorar las cosas, cambiar las situaciones, ¿no? Es siempre importante. A pesar de que el mundo esté repleto de dolor, de angustia o de lo que sea, de las cosas malas, también hay cosas buenas que hay que valorar. Amistad, cariño, amor, comprensión, familia, muchas situaciones. Entonces, con esto, chicos, espero hayan podido entender la clase